Mis amigos, buenas tardes. Reciban el cordial saludo donde quiera que tú me estés viendo en esta tarde. Esta mañana vamos a reflexionar en la parte final de la historia de Naamán. Naamán era un gran general del ejército de Siria, el cual estaba enfermo de lepra. Cuando fue a buscar al profeta Eliseo para que lo sanara de su enfermedad, en esta parte de la historia podemos darnos cuenta que aparte de la lepra que Naamán poseía, tenía otras enfermedades más, pero no eran en su piel, sino que estas enfermedades estaban en lo profundo de su vida, estaban en su corazón. Y esta mañana o esta tarde para algunos vamos a reflexionar en estas otras 4 enfermedades que tenía Naamán aparte de la lepra. Nos daremos cuenta que lastimosamente muchos de nosotros también tenemos en nuestras vidas las enfermedades de este hombre Naamán. La primera enfermedad que tenía Naamán era la lepra. La lepra es un símbolo de pecado. Si nosotros queremos simbolizarlo en el aspecto espiritual, la lepra es símbolo de pecado. Pues así como la lepra avanza, así como la lepra carcome, consume la piel, va contaminando poco a poco nuestra alma, el pecado también. Por eso la Escritura dice, el alma que pecare esa morirá, la paga del pecado es la muerte. La lepra llevaba a las personas y lleva todavía a las personas a la muerte. Así también el pecado les lleva a mucha gente a la muerte eterna. Entonces esta enfermedad era terrible. Esta enfermedad cuando Naamán se enteró que tenía esta enfermedad, seguramente que este hombre sintió una grande preocupación, un gran dolor. Que no solamente el dolor afectó su vida personal, sino que terminó afectando la familia también. La Biblia cuenta en la historia, que yo no tengo tiempo para leerlo literalmente la historia, pero quiero contarte parte de ella. Dice que cuando la mujer se enteró que Naamán tenía, su esposo tenía lepra, esta mujer estaba muy deprimida. Hasta que se dio cuenta una niña, una jovencita, una doncella que trabajaba en la casa de este hombre importante, un hombre rico, un hombre adinerado. La niña pregunta a la mujer, la esposa de Naamán, y le dice, ¿qué te sucede, señora? ¿Por qué la veo triste? Y ella confía en la niña, le cuenta el problema y la niña le dice, en mi pueblo, en Israel, de la ciudad donde me trajeron esclavizada los sirios, hay un hombre llamado Eliseo. Y si él pone la mano o él ora por mi amo Naamán, seguramente que será sano. Esta mujer no puede creer, pero eran las últimas alternativas que le quedaban. Por tanto, fueron pronto a buscar al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo no les atiende, no le atiende a este hombre como él esperaba que fuese atendido. Resulta que esto es lo que muchas veces nosotros experimentamos. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios y no recibimos lo que quisiéramos recibir? No encontramos la respuesta que quisiéramos encontrar. Y muchas veces es solamente ahí cuando podemos entender que nuestra verdadera necesidad no es esa enfermedad que tenemos. Nuestra verdadera necesidad no es ese problema por la cual estamos pidiéndole al Señor, sino hay una necesidad más profunda, más obsoleta, que está dentro de nuestro corazón. Este hombre, Eliseo, pensaba que su enfermedad tan solamente era, ¿qué cosa? Su lepra, lo que él sentía, el dolor, la comezón, el deterioro de la piel. Pero sin embargo, no se dio cuenta que había otra enfermedad peor que la lepra. ¿Y cuál era esa enfermedad?
La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 9 al versículo 11, dice que el profeta Eliseo le mandó a su siervo a decirle: mira, Naamán, mi señor no te puede atender, pero si tú quieres ser sano, anda al río Jordán y zambúllete 7 veces. Cuando escuchó el cuando escuchó el general Naamán estas palabras y de quién venían estas palabras, este hombre se molestó mucho, se enojó. Este hombre comenzó a decir palabras blasfemas en contra del profeta y seguramente también en contra de Dios. ¿Cuántas veces al no recibir la respuesta que buscamos de Dios nos enojamos como Naamán? Y nos damos cuenta que nuestro verdadero problema no es lo que nosotros pensamos, sino está en el corazón, tiene que ver con nuestro carácter. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, versos 17, por nuestro enojo y el mal carácter de nuestra vida, cometemos muchas veces locuras. Muchas veces Dios quiere probarnos. Dios quiere hacernos entender, porque Él conoce todo de nosotros, el estatus de nuestro corazón, para que nosotros nos demos cuenta que no es el problema lo que nosotros pensamos, sino que hay un problema más profundo. Para Eliseo hubiera sido fácil salir de su aposento, poner la mano sobre Naamán y declararle sanidad en el nombre del Señor, y se acabó el asunto. La lepra hubiera desaparecido como por arte de magia y todos hubieran quedado sorprendidos. Naamán hubiese dado honores a Eliseo por cuanto había hecho una gran obra en su cuerpo, pero sin embargo este hombre nunca hubiera podido conocer realmente al Dios verdadero. Muchas veces nos acercamos a Dios solo cuando tenemos una necesidad. Y Dios no está tan interesado en solucionarnos el problema que tenemos. Lo que Dios está más interesado, ¿sabes en qué es? En solucionarte el problema del alma. Este hombre, con su autoridad, con su posición, él pensaba que todo lo podía solucionar como él quería. Él pensaba que mandar a Eliseo a hacer lo que él quería y se solucionaba el problema. Cuando las cosas no se hicieron como él quería o como él pensaba, salió su otra enfermedad, salió su enojo, salió el mal carácter. Muchos de nosotros tenemos la misma enfermedad que Naamán. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos. Nuestro mal carácter aparece. Por eso Proverbios 14, 17 dice que el enojo, o sea, el mal carácter, nos hace hacer locuras. Proverbios 12, 18, dice: por nuestro enojo y mal carácter ofendemos con nuestras palabras. ¿Cuántas veces damos rienda suelta a nuestro mal carácter y hablamos barbaries? Herimos a los demás. Por nuestro mal carácter, queridos amigos y hermanos, cometemos muchos pecados. Llámese la violencia contra nuestra propia familia. Llámese la blasfemia contra el Señor mismo y contra la iglesia, contra nuestros pastores muchas veces, contra nuestros ancianos, contra nuestros jefes, y etcétera, 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 contra nuestras autoridades también. Pero esto no fue todo. La Biblia cuenta que Naamán tenía otro problema mayor que eso. ¿Y sabe cuál era la tercera enfermedad de Naamán? Era la impaciencia. Se da cuenta que su enfermedad no solamente tenía que ver con la lepra, tenía que ver con el carácter, tenía que ver con su personalidad. Este hombre no había desarrollado paciencia.
Y necesitamos paciencia como un requisito para nuestra salvación. O mejor dicho, como como un requisito para nuestra salvación. Una condición, mejor dicho. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y para poder perseverar hasta el fin, amigo querido, necesitamos tener paciencia. Para tener perseverancia necesitamos tener paciencia. Y Naamán decía para sí mismo, dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 11, Naamán decía para sí mismo: saldrá luego, saldrá luego. Él no quería esperar un minuto. Él quería que ya las cosas se suscitaran. Naamán quería ser atendido rápidamente. ¿Y saben por qué? Porque él era el general, era el hombre importante. Lastimosamente esa enfermedad muchos cristianos lo tenemos, lo padecemos, pues somos impacientes para con Dios. Queremos que Él obre en el tiempo que nosotros queremos. ¿Te sucede eso o no? ¿Te pasa eso? Muchas veces oras y quieres que Dios te responda. No esperas. Y Dios te quiere procesar. Porque si Dios te diera todo lo que quieres en el momento que tú quieres, entonces tú tendrías grandes problemas más adelante. Serías como un niño engreído, un niño malcriado. Muchos cristianos le ponemos hora y fecha a Dios para que obre el milagro en nuestras vidas. Dios quiere enseñarnos, y ¿sabe qué cosa quiere enseñarnos? Que en los problemas de nuestra vida, dos cosas son muy importantes. ¿Cuáles? A esperar en Él con paciencia. David dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me ayudó. Dios quiere ayudarte, claro que sí quiere ayudarte, pero Él quiere que tú aprendas a tener paciencia. Número dos, tenemos que aprender a reconocer que el Señor, hermanos amados, amigos que me están escuchando, que el Señor, para obrar en nuestra vida, da una persona, no ve relojes ni calendarios, sino corazones humildes. Él quiere que tú aprendas a ser humilde, no soberbio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra del Señor. Porque cuando tú recibes todo lo que quieras en el momento específico sin haber desarrollado humildad en tu carácter, pues tu soberbia no va a ser quebrantado. Y la soberbia es un grave pecado y un grave peligro en la vida de una persona. La cuarta enfermedad que Naamán tenía, ¿sabe cuál era? Era la incredulidad. ¿Será que también lo tienes esta enfermedad? Naamán quería recibir un milagro de parte de Dios, de parte de Eliseo, porque no era su Dios. Él no creía en el Dios de Eliseo, pero quería ser sanado por él. A él no le interesaba el Dios de Eliseo, a él no le interesaba Dios, a él no le interesaba saber el ministerio del profeta Eliseo. A él le interesaba que le hagan un milagro, sea cual fuera la forma. ¿Cuántas personas, aún cristianos, piden oración de otras personas porque ellos no tienen fe en Dios? Ellos no creen que Dios los escuche sus oraciones. ¿Cuántos cristianos viven de la fe de otros? Porque Dios no es su Dios. Dios no es su Dios para mucha gente. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, y con mucho respeto a nuestros amigos, solamente buscando el milagro que ellos necesitan? Cuando Dios en su gracia, en su misericordia, por amor a sus siervos, por amor a sus hijos, hace el milagro, esta gente se aleja de Dios. No quiere saber nada con Dios.
porque solo estaba buscando lo que ellos querían. Eso es un grande problema, la incredulidad. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, mi querido amigo, tienes que creer tú primeramente. Tú tienes que ser el protagonista de la fe. No vivas solamente de la fe de los demás. Tú tienes que tener fe en el poder de Dios. Es tu fe en acción. Jesús, cuando quería hacer un milagro en la vida de alguien, Jesús siempre le decía a ese alguien: ¿puedes creerlo? ¿Tienes fe? Para el que cree todo le es posible. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. Pero sabes, se me acaba el tiempo. Quiero hablarte de la quinta enfermedad de Naamán y que tal vez puede ser también tu enfermedad. La quinta enfermedad de Naamán era la soberbia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 12, nos explica. Cuando el profeta Eliseo mandó a Naamán a lavarse en el río Jordán, él se enojó porque en Siria había ríos mejores que el Jordán. Posiblemente el Jordán estaba turbio, traía barro, no lo sé, pero este hombre menciona dos ríos importantes en Siria que eran ríos muy limpios, ríos especiales. Naamán era un soberbio que estaba acostumbrado a hacer lo que él decía y que los demás hicieran lo que él quería, mas nunca hacer lo que a él le decían. Muchos de nosotros tenemos que comprender que quizás lo que Dios ha permitido en nuestra vida es porque Él está doblegando nuestra soberbia y nuestra altanería. Él quiere que tú puedas aprender a ser más humilde y no soberbio, no orgulloso. El orgullo es uno de los pecados capitales que destruye la vida del ser humano. El orgullo es la narcotización de la conciencia que te hace ver que todo está bien, pero en realidad todo está mal. Que te hace ver que todos están mal, pero tú estás bien. Pero en realidad el que está mal eres tú. Muchas veces el Señor tiene que meternos en su procesador, porque Él es el alfarero, Él es el carpintero. Así como las frutas y las verduras se convierten en un puré, así Dios procesa nuestra vida por medio de pruebas para ablandar nuestro corazón endurecido por la soberbia. Quizás antes menospreciabas a los cristianos, menospreciabas la iglesia, menospreciabas las cosas de Dios, pero hoy te has dado cuenta que son la única alternativa, así como Naamán tuvo que aprender. Naamán nunca hubiera podido recibir su milagro si él no hubiese querido o no se hubiese metido o se hubiese resistido a meterse en el proceso de Dios. Gracias a las personas que lo acompañaron, este hombre entró en el proceso, se zambulló en el río Jordán 7 veces y recibió el milagro. ¿Estás buscando un milagro para tu vida? ¿Estás orando por alguna necesidad en especial al Señor? ¿Sientes que Dios no te está respondiendo? ¿Sientes que Dios no te da la salida que tú estás buscando? Tal vez Dios te está procesando. Ten paciencia. Recuerda, tienes que aprender a ser humilde. No seas soberbio, no seas orgulloso o por el dinero que tienes o por la posesión que posees. Dios te bendiga grandemente. Estoy orando a tu favor, donde quiera que tú estés. Dios te bendiga. Coméntame, por favor, tu necesidad y coméntame también tu experiencia con Dios. Nos vemos pronto. Bendiciones.